Bienvenidos a la tercera lección del nuevo nacimiento. En la lección pasada nosotros vimos acerca de cómo Dios nos había hecho participantes de la naturaleza de vida. Un cambio de esencia, un nuevo ser en nosotros. Y esta esencia que Dios había compartido con nosotros era una esencia espiritual. Nosotros que habíamos nacido de nuevo, es decir, nacer de lo alto, que significaba un nacimiento espiritual, una obra sobrenatural. Y hoy vamos a estar viendo cómo es que esta obra sobrenatural se realiza en nosotros, que es necesario que nosotros entendamos para que nosotros podamos participar también de esta naturaleza divina. Vamos a estar mirando la importancia del Evangelio, la importancia de la cruz, el mensaje de la cruz actuando en el nuevo nacimiento. Es muy importante que el mensaje de la cruz sea predicado para que las personas nazcan de nuevo. Y algunos de los textos claves que vamos a estar mirando, vamos a ver en Juan capítulo 3, versículo 14 y Hechos 2, 36 al 38. Así que pueden ir alistando sus Biblias en esos pasajes. El tema principal que vamos a estar mirando va a ser de la relación de la cruz con el nuevo nacimiento. Vamos a estar mirando cómo el sacrificio de Jesucristo es importante en el nuevo nacimiento. Algunos objetivos para esta lección es que queremos establecer la conexión del mensaje de la cruz con el obrar del Espíritu Santo. Esto es bien importante, sobre todo en estos días, cuando no hay una prédica del Evangelio. El segundo objetivo es explicar la identificación con Cristo y su relación con el nuevo nacimiento. Y ahí vamos a estar explicando cómo es que cada uno de nosotros es identificado con Cristo, participa en la muerte, sepultura y resurrección. Y vamos a ver cómo es que esta identificación se relaciona con el nuevo nacimiento. Y el tercer objetivo que vamos a estar mirando en esta lección es que vamos a analizar la relación de los tipos del sacrificio en el Antiguo Testamento y el obrar del Espíritu. Y ver cómo se relaciona esto con la cruz y la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante que nosotros entendamos que ya desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios obraba, cómo el poder de Dios obraba después de que se realizaban los sacrificios. Y vamos a aprender a lo largo de la Escritura que se establece un principio, que primero tiene que haber un sacrificio para que luego el Espíritu Santo obre. Es como cuando nosotros decimos que es necesario que exista primero la Pascua y después el Pentecostés. Entonces es importante que nosotros miremos esta relación. Entonces, vamos a estar mirando este tema, que el mensaje de la cruz es predicado. Y el Espíritu Santo obra trayendo el entendimiento espiritual necesario para que las personas sean convencidas de pecado, de justicia y de juicio. Es importante de mirar que el mensaje de la cruz es necesario que sea predicado para que el Espíritu Santo obre en las personas convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio. Hoy en día necesitamos predicar el Evangelio. El Espíritu Santo viene a morar en las personas que aceptan el mensaje de la cruz. Eso es lo que nos menciona la palabra de Dios. Que nosotros que hemos creído somos sellados con el Espíritu Santo. Los que hemos creído en el Evangelio. El Espíritu Santo es el sello y la garantía de que participaremos en la herencia con Cristo. Entonces, aquí nosotros vemos que es importantísimo para nosotros creer en el sacrificio de Jesucristo. También
debemos estar convencidos que la única manera de nacer de nuevo es por creer en el Cristo crucificado y resucitado. Como Pablo decía, si alguien no predica este evangelio, sea anatema. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que estar predicando. El mensaje del Cristo que fue crucificado y que ha resucitado. En el Antiguo Testamento, los sacrificios son un tipo de la cruz. Eran seguidos por la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Lo mismo que en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se posa sobre aquellos que creen en Cristo Jesús crucificado y resucitado. Entonces, aquí nosotros vamos a estar mirando esta relación que existe con el sacrificio y la obra del Espíritu Santo. Es importante que nosotros entendamos esto. Entonces, la idea central de esta lección es esta, que el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó, es lo que el Espíritu Santo utiliza para traer a las personas al nuevo nacimiento. Es impresionante mirar ahora cómo en muchas iglesias no se predica el mensaje del Evangelio. En algunos lugares hacen invitaciones para recibir y aceptar a Cristo sin haber predicado el mensaje de la cruz. Y no podemos nosotros predicar de esa manera quizás un evangelio incompleto, un evangelio superficial. Tenemos que predicar el evangelio de la cruz, el evangelio donde se nos dice que nosotros somos pecadores y que Cristo vino a morir por nuestros pecados, vino a darnos una nueva vida por creer que Él murió por nuestros pecados, que resucitó para darme una nueva vida y una vida eterna. Y ese es el mensaje que debemos de estar predicando. Cuando predicamos ese mensaje es que el Espíritu Santo estará obrando en la persona para convencerle y transformarle. Bueno, en primer lugar, vamos a ver el primer punto de esta lección. El Espíritu Santo obra junto con el mensaje de la cruz. La única manera de nacer de nuevo es creyendo en el Cristo crucificado y resucitado. Vamos a leer estos dos versículos de Juan 3, 14 y 15. Dicen, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta explicación es la que le da el Señor Jesucristo a Nicodemo, de cómo es que una persona puede nacer de nuevo. La única manera que una persona podía nacer de nuevo es justamente creyendo en que Jesucristo iba a ser levantado en la cruz para morir por nosotros y llevar nuestros pecados. Pero aquí el Señor Jesucristo va a compartir algo que es familiar con Nicodemo, o para Nicodemo. ¿Qué era lo que era familiar? Muchos de nosotros sabemos esta historia en Números 21, y vamos a estar mirando aquí de cómo es que se relaciona esto de que la serpiente fue levantada ahí en el desierto. Como ustedes saben la historia, en el Antiguo Testamento, se nos dice de que el pueblo de Israel habían salido de Egipto y estaban en el pueblo, en el desierto, y el pueblo de Israel pues se rebeló contra Dios y contra Moisés. Y ellos dijeron, ¿por qué nos trajiste acá para morir? Y entonces, al rebelarse ellos contra Moisés, Dios mandó una plaga de serpientes y la gente estaba muriendo allí. Entonces, Moisés intercede por el pueblo y Dios habla con Moisés
y le dice que él tiene que levantar un palo y en ese palo colocar una serpiente de cobre, ¿verdad? Y eran serpientes ardientes que picaban a las personas que se habían revelado, y Dios le dijo, el que mira a esa serpiente no va a morir. Entonces, esta es una historia con la cual Nicodemo, por ser un maestro de fariseos, él estaba muy familiarizado con esta historia. Entonces le dice el Señor Jesús a Nicodemo que de esa misma manera que esta serpiente fue levantada para que la gente que sea picada no muriera, de la misma manera era necesario, ¿qué cosa? Que el Hijo del Hombre sea levantado. Que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese levantado significa ahí en la cruz del Calvario. Jesucristo iba a ser levantado así como la serpiente fue levantada en el desierto. Y de esa manera aquí vamos a ver y aprender una relación. En primer lugar, vemos que aquí la serpiente fue el medio o el método que Dios utilizó para salvar a la gente que estaba muriendo en pecado. Es decir, que Dios es el que establece el medio de salvación. El medio en cómo esta gente no iba a morir, ¿verdad? Y el medio era yendo y viendo. Ahora, para que estas personas vayan y vean, era necesario que ellos también creyeran que eso que Dios había dicho iba a funcionar para ellos y ellos no iban a morir, sino a vivir, simplemente por ir y ver. Entonces, el ingrediente que era necesario que exista era la fe. De la misma manera, es necesario de que nosotros creamos, como dice el pasaje, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, era necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Y este era el medio, el mecanismo que Dios había diseñado para salvar al hombre. Hay muchas personas que dicen, no, pues yo creo en Dios a mi manera. Pero la manera que Dios tiene para salvar es el sacrificio de Jesucristo. No hay otra manera que el hombre pueda ser salvo. Como dice la palabra, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esa es la respuesta que Dios le da a Nicodemo. Jesucristo le dice que es necesario que el hombre sea levantado para que en el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, podemos nosotros establecer esta relación, y cuando nosotros predicamos este evangelio, el Espíritu Santo es el que va a obrar. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando ahí en Hechos 2, 36 y 38 al 38. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí, si podemos mirar aquí en el texto, lo que está subrayado aquí está el mensaje. Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces Pedro estaba predicando del Cristo crucificado. Y aquellos que creían en este mensaje eran bautizados, y aquellos que creían en este mensaje recibían, ¿qué dice aquí? El don del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que el mensaje del Evangelio es necesario que sea predicado, la cruz tiene que ser predicada, y de esa manera la gente también podía ser sellada
con el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que nosotros nos mantengamos en el centro de la palabra y predicar el Evangelio de esa manera. Vamos a continuar en el siguiente video, en el segundo punto.